este último vídeo vamos a resolver el bloque 3 de problemas que trataba problemas del tema 11 y 12 del libro, en el que habría que hacer cálculos de áreas de cuerpos geométricos y de los volúmenes correspondientes. También en este bloque hay que usar muchas veces Pitágoras para calcular algunas de las dimensiones que no conocemos en la figura. Y previamente a este trabajo de problemas había que haber hecho un formulario de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, con la ayuda del libro y de internet. El primer problema del bloque 3 es un problema de examen que me pregunta que cuál es el polígono de la base de una pirámide de 6 aristas. Me pide que haga el dibujo y que indique cuántas caras tiene y qué número de vértices tiene. He puesto una figura que he descargado de internet. No me iba a poner aquí a pintarlo porque va a quedar peor. Y se ve que el polígono, la figura de la que me están hablando es una pirámide con base triangular. Y la base pues estará formada entonces por un triángulo. Se trata de una pirámide, como decimos, triangular o tetraedro que está formado por 4 caras, 6 aristas y entonces los vértices que tiene son 4. El problema 23 me pide que rodee cuáles son las figuras que pueden ser el desarrollo de un cilindro. Son solamente las dos que aparecen rodeadas aquí. ¿Y por qué no estas y sí estas? Pues porque el desarrollo plano de un cilindro siempre tiene que tener un rectángulo que va a formar la cara lateral del mismo. Y la longitud del lado largo tiene que corresponderse con la longitud de la circunferencia de las bases. Y luego las bases, que son círculos, tienen que presentarse tangentes a ese lado largo del rectángulo que forma la cara lateral. El punto en el que se sitúen da igual, porque yo cuando esto lo forme, al final voy a poder crear un cilindro a partir de esa figura plana. Si yo lo recortara del papel, tanto en este caso como en este, y quisiera, podría formar un cilindro en 3 dimensiones. El problema 24 ya es de cálculo de áreas y volúmenes de varios prismas. A la derecha, como siempre, he puesto la teoría que hace falta, extraída del libro, en el que aparece cómo se calcula el área total de un prisma y cómo se calcula el volumen de un prisma. Para calcular el área siempre hay que hacer el cálculo del área lateral por una parte, que será el perímetro de la base, multiplicado por la altura de la figura del prisma, y el área de la base en sí, que es pues el largo por el ancho. Y entonces el área total, ¿cómo se calcula? Como la suma de este área lateral más 2 veces el área de la base, porque tenemos la base inferior y la base superior. Haciendo eso en este prisma del apartado A, obtenemos que el área es de 158 centímetros cuadrados. Y para calcular el volumen, lo que hay que hacer es multiplicar el área de la base por la altura del prisma. Es decir, 24 que ya hemos calculado antes, 24 centímetros cuadrados, lo multiplico por los 5 centímetros de alto que tiene y salen 120 centímetros cúbicos. En el caso del cubo es lo mismo, solo que todas las caras son cuadradas, así que es más fácil todavía. He hecho, para calcular el área del cubo, el área de una cara y lo he multiplicado por 6, porque hay 6 caras. Y obtengo que es 486 centímetros cuadrados. Para obtener el volumen, pues el área del cuadrado que forma la base por la altura. Es decir, lado por lado por lado, porque todos los lados miden lo mismo, o sea, lado al cubo. Por eso es 9 al cubo y sale 729 centímetros cúbicos. En el prisma con base triangular del apartado C, la base es un triángulo equilátero, de tal manera que, aunque no se ve muy bien en la figura en 3 dimensiones, pero lo es, pues dibujo mi triángulo equilátero y dibujo las dimensiones de los lados que conozco. No conozco la altura y me hace falta para poder calcular precisamente el área de esa base. Pues aplico Pitágoras al triángulo que he dibujado en rojo, que es rectángulo, y de ahí calculo cuánto mide la altura de la base. Así calculo el área de la base, que me sale
base por esa altura que he calculado entre 2 igual a 15,6 centímetros cuadrados. De tal manera que el área total va a ser el área lateral, que lo he calculado aquí al principio, no lo he dicho, pero lo he calculado al principio, porque podía hacerla directamente, es el perímetro de la base, o sea, 3 por 6 porque es equilátero, o sea, 3 lados de 6 centímetros por la altura del prisma, 10 centímetros, sale 180. Pues el área total entonces es ese área lateral que es 180 más 2 veces el área de la base, que hemos dicho que es 15,6. Así que sale 211,2. Y el volumen, igual que en todos los anteriores casos, el área de la base, que era 15,6 por la altura del prisma, que es 10. Sale 156 centímetros cúbicos. El apartado de E y F son iguales que los anteriores, solamente se distinguen porque las bases son hexagonales y pentagonales en el último caso. En el primero desconozco cuánto vale el apotema de la base hexagonal y tengo que calcularlo usando Pitágoras. Y en el segundo sí que me la están dando directamente, así que es aplicar la fórmula directa. No hay que hacer cálculos intermedios de Pitágoras como en el anterior. Y en el del pentágono también tengo que calcular usando Pitágoras el apotema porque no me la dan. El 25 pregunta que de los cuerpos dados, de las figuras que nos dan, ¿cuáles son cuerpos de revolución? Pues para que sea un cuerpo de revolución tiene que tener un eje alrededor del cual yo pueda hacer girar una figura plana de manera que me genere ese cuerpo geométrico. En los que sí son, he dibujado el eje, por ejemplo en el apartado A el eje es esta línea central que pasa por el centro del cilindro y la figura que generaría ese cilindro sería este rectángulo que he remarcado y que he rayado para que se vea cuál es su sección. Girándolo obtendría esa figura. En el apartado B no es de revolución porque no existe ninguna figura plana que al girar alrededor de ningún eje me genere ese cuerpo geométrico. El C, por el mismo motivo que el A, sí que lo es, y aquí este sería su eje y esta sería pues la figura plana que generaría ese cuerpo geométrico al girarlo alrededor de ese eje. El D no es de revolución por el mismo motivo que el anterior. El E sí que lo es. Aquí tenemos el eje, aquí tenemos la figura que genera ese cuerpo geométrico, que es un cono, y el F tampoco es de revolución. Apartado el ejercicio 26 se trata de calcular áreas y volúmenes de pirámides. Son dos pirámides en las cuales tendré que aplicar las fórmulas que tengo aquí a la derecha, que tendréis que haber resumido y tener un formulario. Yo lo he copiado del libro directamente. El área total de una pirámide regular es el resultado de sumar al área lateral el área de la base. Y el área lateral se obtiene multiplicando el perímetro de la base por el apotema de las caras laterales, que siempre van a ser triángulos, y dividiendo entre 2. Y el área de la base pues será el perímetro de la base multiplicado por el apotema de la base y dividido entre 2. Normalmente yo en todas las figuras le he llamado A al apotema de las caras laterales y en vez de A', A sub B, para que se sepa que es el apotema de la base. Bueno, pues en el apartado A he dibujado en rojo el triángulo rectángulo en el que me tengo que fijar para poder calcular el apotema de las caras laterales, ya que no me lo dan y me hace falta para calcular el área lateral. Una vez que lo obtengo aplicando Pitágoras, lo sustituyo en la expresión del área lateral y la calculo. Y ahora también puedo calcular el área de la base, que en este caso al ser un cuadrado es lado por lado, y ya simplemente sumando ambas tengo el área total, que es de 236,32 decímetros cuadrados. En este caso, ojo, que me lo dan en decímetros. Y el volumen será igual a 1/3 del área de la base por la altura de la pirámide,
Ya todos estos datos los conozco, así que sustituyo y calculo. En el apartado B aplico exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que aquí no conozco ni el apotema de la cara lateral ni el de la base. Así que tengo que aplicar Pitágoras dos veces. Primero en la base, en la que si amplío aquí un poco, pues se va a ver que conozco este lado en el triángulo rectángulo que he planteado. Conozco este lado que mide 6 centímetros, conozco el lado inferior que mide 3, pero no conozco este de aquí. Entonces, ¿qué conozco? Catetos, hipotenusas, ¿qué conozco? Pues conozco la hipotenusa y uno de los dos catetos. El otro que desconozco es el apotema de la base. Así que aplico, como hemos dicho, Pitágoras y obtengo que el apotema de la base es 5,2 centímetros. Sustituyendo en la fórmula del área de la base, se obtiene que el área de la base es de 93,6. Como ya conozco el valor del apotema de la base, me vuelvo a fijar en el triángulo que había marcado en rojo en la propia pirámide. Ya conozco este cateto, conozco también este, y sé que el ángulo que forman estos dos es 90. Así que esta es la hipotenusa, que es la que desconozco. Pues planteo Pitágoras a ese triángulo y así calculo el valor del apotema de la cara lateral. O sea, A. De esta manera. Calculo el valor de A. Y ya conociendo este valor, puedo calcular el área lateral. Sustituyéndolo todo lo que conozco, saco que ese área mide 171,72 centímetros cuadrados. Sumo las dos que he calculado y obtenemos que el área total es de 265,32 centímetros cuadrados. Y por último, el volumen es 1/3 del área de la base por la altura. El siguiente problema es muy fácil, es el cálculo del área y del volumen de un cilindro en el primer apartado, del que conozco los datos que necesito, así que no tengo que hacer cálculos intermedios, simplemente sustituyo en la fórmula del área total del cilindro, calculamos y obtenemos el valor del área, y multiplicando el valor del área de la base por la altura de ese cilindro, tenemos su volumen en centímetros cúbicos, porque todo me lo dan en centímetros. El apartado B me pide lo mismo, pero para un cono en el que no conozco la altura. Como no conozco la altura, pues planteo para este triángulo, que sé que es rectángulo y del que conozco dos de los lados, el teorema de Pitágoras, y así calculo la altura. De esa manera, ya teniendo esa altura, podré calcular cuánto vale el volumen. Para el cálculo del área no me hace falta en realidad, porque la fórmula del área del cono es el área lateral más el área de la base, y el área lateral es pi por el radio por la generatriz, que todo lo conozco, el radio es 4, la generatriz es 9, más pi por r cuadrado, que es el área de la base. Entonces, sustituyendo los datos, obtengo el área del tirón. Pero para el volumen sí que necesito haber calculado esa altura del cono, y ya sustituyendo aquí, obtengo el volumen. El ejercicio 28 me pide que calcule el área exterior de varios cuerpos que están formados pues por la composición de distintas figuras geométricas. El primer caso es un cono con un cilindro. Pues tengo que calcular el área, tal y como lo he expresado aquí, es el lateral de este cono más el área lateral del cilindro más el área de una de las bases. ¿Por qué? Porque aquí en medio, entre el cono y el cilindro, ese área no hay que sumarla. Por lo tanto, haciendo esta cuenta ya obtendría el área total de la superficie exterior de este cuerpo. Y aquí a la derecha he puesto las fórmulas que hacen falta para calcular esas áreas. ¿Qué es lo que me falta que no conozco y tengo que calcular usando Pitágoras? La altura de... No, mentira, la generatriz de este cono. Para calcular la generatriz aplico Pitágoras. En el triángulo rectángulo rojo que he pintado,
del que un cateto vale 5 centímetros, el otro vale 10. Pues la generatriz la calculo y me sale 11,18. Sustituyo y ya tengo el área total. En el apartado B, muy similar al anterior, pero ahora esta figura está formada por un cilindro que está cortado a la mitad y que está pegado a un prisma de base rectangular. Pues entonces el área total va a venir dada por la mitad del área de ese cilindro más el área lateral del prisma que tenemos debajo del cilindro, del semicilindro, por llamarle de alguna manera, más el área de la base inferior de ese prisma. Pues calculamos todas estas áreas y simplemente sustituir los datos que me están dando, interpretarlos bien en el dibujo y aquí ponerle los nombres, como hemos dicho ya varias veces en los vídeos anteriores. Hay que, sobre los dibujos, pintar la letra correspondiente de los elementos que estamos empleando en la fórmula, para que yo sepa que tú lo estás interpretando bien. Ya solamente sería sustituir y hacer las operaciones sin equivocarnos, porque tenemos calculadora y porque tenemos que sabernos la jerarquía de operaciones. Haciendo todas las operaciones obtenemos que el área total es 285,6 decímetros cuadrados. Es posible que yo me haya equivocado porque la calculadora que he usado es la del móvil, pero creo que está bien. El problema 29 es de examen y lo que me dan es la altura y el lado de una pirámide que me dicen que tiene la base cuadrada. Y me piden que determine cuánto mide el área lateral, el área total y el volumen que ocupa. Pues he puesto aquí un dibujito guay de una pirámide y de las características que nos están diciendo, y para que se vea bien todos los lados y todas las caras que tiene, he puesto un dibujo con las líneas ocultas y he pintado la altura, he pintado los elementos principales que tiene esa pirámide y cuáles son los que conozco, los datos que me dan, que son la altura, que es 148, y el lado, que es 233. Por lo tanto, si yo pinto aquí este triángulo rectángulo, de él conozco este cateto, que es la mitad del lado de la base, conozco la altura que me la dan, que es 148 metros, pero no conozco el apotema, que coincide con la hipotenusa de ese triángulo. Pues aplico Pitágoras y la calculo. Así, al calcular ese apotema, ya puedo calcular el área lateral de la pirámide y continuar sumándole el área de la base para obtener el área total, que resulta ser 142.060,1 metros cuadrados. El área de la base no lo he calculado aparte porque como es un cuadrado, es el lado al cuadrado, o sea, 233 al cuadrado. Y el volumen será un tercio del área de la base por la altura, 2.678.257,3 periódicos metros cúbicos. Más de 2,5 millones de metros cúbicos. Y cada metro cúbico son 1.000 litros, para que os hagáis una idea del volumen. El último de los problemas de la colección era este, en el que nos dan como datos pues la forma que tiene un depósito que está fabricado de acero inoxidable, y resulta que está compuesto por una parte cilíndrica y una que tiene forma de tronco de cono. Y me piden que, si se deja destapado por arriba, es decir, aquí arriba no cuento la superficie de chapa, ¿qué área de acero se necesitará? ¿Qué área de chapa? Pues será el área lateral de este cilindro, más el área de la base de ese cilindro, más el área lateral del tronco de cono. El área lateral del tronco de cono la he buscado por internet y es pi por la recta oblicua que le he llamado G, como si fuera la generatriz en los conos, por el radio 1, que es el radio en una de las bases, más el radio en la otra de las bases, el radio 2. Y aquí están señalados. El radio 1 coincide con el del cilindro, que es 3 metros, y el radio 2 es 5 metros.
Todos esos valores los conozco, así que los sustituyo y calculo el área total, que sale 222,94 metros cuadrados. Y para calcular la altura del tronco de cono, ahora sí, necesito aplicar Pitágoras. Y aplicando Pitágoras, obtengo esa altura. ¿Cómo? Dibujando un triángulo rectángulo, que es este que he puesto aquí en verde, del que conozco uno de los lados, que es 2 metros. ¿Y por qué 2 metros? Porque sé que el radio es 5, aquí arriba, y aquí abajo es 3. Así que lo que me sobra va a ser 5 menos 3, que es 2. Por tanto, conozco este cateto, conozco la hipotenusa, que es 4, pero no conozco este otro cateto que coincide con la altura del tronco de cono y que me hace falta para calcular su volumen. Entonces aplico Pitágoras a ese triángulo, obtengo el valor de la altura del tronco de cono y ya calculo el volumen, como el volumen del cilindro más el volumen del tronco de cono. El volumen del cilindro tenemos aquí la expresión, que es pi por r del cilindro por la altura del cilindro, más el del tronco de cono, que es h del tronco de cono, o sea, la altura del tronco de cono por pi entre 3, todo eso multiplicado por el radio en la base inferior al cuadrado, más el radio en la base superior al cuadrado, más el producto del radio en la base inferior por el del radio en la base superior. Esto es la fórmula que tenéis que tener apuntada en algún sitio. Sustituís valores ya y obtenéis el valor final, que es 318,75 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, 318.750 litros.